Sesión ordinaria del mes de septiembre. Señor secretario. Aprobación del acta de la sesión del 31 de julio de 2014, sesión ordinaria. ¿Alguna cuestión a las actas? Pues procedemos a su votación. Los que voten a favor. ¿En contra? Por unanimidad. Perdón. Gracias. Pues pasamos entonces al punto segundo. Reconocimientos extrajudiciales de crédito. Señora Diego. Buenas tardes a todos. Traemos a este pleno un total de 16 reconocimientos extrajudiciales y voy a hacer un breve resumen de ellos. Como es costumbre, luego se procederá a la votación individual de cada uno de ellos. Hay dos reconocimientos extrajudiciales a favor de la Sociedad General de Autores y Editores por un importe de 743,96 euros que vienen motivados por facturas presentadas a finales del mes de diciembre de 2013, por lo que no se pudieron contabilizar en ese ejercicio, y este es el motivo de que se presenten en pleno. Hay tres reconocimientos extrajudiciales a diferentes proveedores por un total de 356,79 euros, por el mismo motivo que el anterior. Hay 4 reconocimientos extrajudiciales a favor de comunidades de propietarios de este municipio por un importe de 1.482,14 euros, que son gastos de comunidad y son recibos que presentaron estas comunidades a finales de 2013 y que no fue posible contabilizarlas y aprobarlas en el año 2013. 2 reconocimientos extrajudiciales de pago de facturas a proveedores por un montante total de 72.367,2 y que en su mayoría corresponden a encargos que realizó la Junta de Gobierno a finales del año 2010. Un reconocimiento extrajudicial a favor de la empresa Nexus, que es la encargada de la gestión, instalación y formación del programa Aplica, por un importe de 80.160,75 euros. Un reconocimiento extrajudicial para la empresa Valoriza, que son las facturas que son de noviembre y diciembre, que son los últimos servicios prestados para la limpieza de colegios antes de que se adjudicara a la nueva empresa, que es CLECE. Un reconocimiento extrajudicial a favor de la empresa Pedro Morales 1981 por un importe de 159.343,68, y el último es a favor de la empresa Arastibarca por el servicio de socorrismo en las piscinas municipales por un importe de 35.386,18. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Diego. Señor Calle. Sí, buenas tardes, señor alcalde, vecinos y vecinas. Para posicionar el sentido del voto de mi grupo en los distintos reconocimientos extrajudiciales, que hay 16, como se decía anteriormente, todos ellos, en nuestra opinión, tienen un matiz, y es que en uno de los casos, o en 4 casos concretos, dice el informe de intervención que la factura supera los importes que se establecen para contratos menores. En esos 4 casos, nuestro grupo votará en contra, absteniéndose en el resto. Es decir, que votaríamos en contra de los puntos 9, 12, 14 y 16. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bien, como es tónica habitual, sobre esta cuestión, sobre este punto, Unión por Leganés va a votar en contra, porque todos estos reconocimientos extrajudiciales lo que esconden realmente es una irregularidad a la hora de funcionar por parte de este ayuntamiento, por parte de su gobierno municipal. Y no es porque lo diga Unión por Leganés o porque lo diga este portavoz, sino que lo dice la intervención municipal. Leo textualmente en alguno de sus informes, que son todos muy similares, en los que dice que se destaca la irregularidad que dicha actuación supone, y la irregularidad, según la terminología utilizada por el propio alcalde leganés, pues es malversación, desfalco o cohecho, y como siempre hemos dicho, Unión por Leganés ni por pasiva ni por activa va a tolerar que este ayuntamiento con su voto se malverse, se desfalque o se haga o se cometa cohecho. También dicen esos informes oficiales de la intervención que no es aceptable de ningún modo, no solo lo pone en negrita, sino también lo subraya, la continuidad de la actuación de la corporación en lo que a convalidaciones de gastos se refiere, por ser práctica habitual, es decir, encima es una práctica habitual, a pesar de la irregularidad que supone. Una actuación que además podría conllevar responsabilidades. Y únicamente por el hecho de que no haya un enriquecimiento injusto, es decir, que el ayuntamiento se vea beneficiado de un servicio prestado por esta serie de empresas y que luego no se las pague, pues solo a esos efectos, desde intervención, se informa favorablemente. En ningún caso porque se considere que esta actuación esté conforme a la ley. Por lo tanto, desde Unión por Leganés reiterar nuestra
posición como en todos los plenos en los que se han salido estos reconocimientos extrajudiciales, y vamos a votar en contra a todos y cada uno de ellos. Nada más, muchas gracias. Señora Tieza. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, empezar diciendo que, como es costumbre, como era costumbre, este grupo municipal únicamente votaba en contra de aquellos reconocimientos extrajudiciales que viniera claramente sucediendo por una situación a todas luces irregular, o bien porque no existiera crédito adecuado y suficiente. Este punto de vista lo tuvimos que modificar debido al incremento de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Destacar que a este pleno ustedes llevan ya de este año el 1.205 reconocimiento extrajudicial de crédito. Si siguen ustedes a este ritmo, seguro que superan el récord Guinness. De todas maneras, también le dijimos al señor de Diego que este problema, que era de todos, que era de todo el Ayuntamiento de Leganés, había que sentarse y buscar soluciones. Bueno, por primera vez usted nos ha llamado para solucionar o intentar solucionar este problema. Todos estos reconocimientos extrajudiciales que usted trae son reconocimientos extrajudiciales que a nuestro juicio pueden ser aceptados, y ya adelanto que el voto del Grupo Municipal Socialista será la abstención. De todas maneras, también usted nos informó que los problemas que habían estado surgiendo para traer tantos reconocimientos extrajudiciales de crédito ya estaban solucionados o en vía de solución. Lo que yo ya le dije en varios plenos, en varias comisiones, y le reitero hoy, es que debemos de poner solución definitiva a este problema. Este ayuntamiento se está retrasando mucho respecto de la adjudicación de los contratos, y eso es lo que provoca tantos reconocimientos extrajudiciales de crédito. Hay que buscar una solución entre todos. Sentémonos, veamos dónde está el atasco y desatasquemos para que no tengamos que llegar a esta situación irregular que es al final la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Ese es el guante que le lanzo y ese es el guante que espero que ahora también recoja como hizo con el anterior. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Señor de Diego. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, sí, nos sentaremos a intentar buscar soluciones a algo que ya estábamos haciendo, trabajando en ello. No tenemos ningún inconveniente en hacerlo, como hemos hecho también con los reconocimientos extrajudiciales. Nada más. Gracias, señor Diego. ¿Alguna cuestión más? Señor Calle. Sí, dado que las posiciones de los grupos son prácticamente unánimes, yo lo que pediría es que se votaran por separado los puntos 9, 12, 14 y 16, para no... Dado que el resto tenemos posición de voto todos, ¿no? He creído entender, señor Calle, que en principio se iba a someter a votación separada y las posiciones de voto en algunos grupos es decir, no son la misma, por tanto, como prefieran ustedes, es decir, en principio se había acordado votación separada. Señor de Diego. Si no tienen inconveniente los demás grupos, porque entiendo que no, el Grupo Socialista ha dicho que va a votar lo mismo en todos los puntos, el Grupo de Unión por Leganés exactamente lo mismo. Por mí no hay problema por este grupo municipal que se voten. Lo que no me cuadra, ha dicho 9, 12, 14 y 16, y el 4 no, el 4 lo votamos con el resto de... En el 4, en el informe de intervención, no señala nada referente a que se supere los importes por contrato menores. Bien, pues entonces, si ningún portavoz tiene inconveniente, se someten en un primer momento a votación conjunta los puntos, bueno, los que no son el 9, el 12, el 14 y el 16, y el 9, el 14, el 12, el 14 y el 16 se someterán a votación aparte. Si les parece bien. Bien, pues los que voten a favor de los puntos del 1 al 8, el 10, el 11, el 13 y el 15, los que voten a favor.
¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados por mayoría esos puntos y ahora vamos a votar los puntos 9, 12, 14 y 16. Los que voten a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan pues aprobados por mayoría y pasamos al punto tercero. Solicitud de compatibilidad de doña Rosa María González Ruiz. Este punto queda sobre la mesa para un mejor estudio y pasamos al siguiente. Solicitud de compatibilidad de doña María Isabel Villacañas Manzaneque. ¿Alguna cuestión en este punto? Sí, señor Calle. Lo que votamos es la propuesta que hace el técnico municipal, ¿verdad? En efecto, la propuesta del técnico municipal es, creo recordar, denegar la compatibilidad porque supera los tiempos de la jornada que está prevista en la ley. Por tanto, no se puede conceder de acuerdo con ese informe técnico. Y dado que hay que emitir resolución para que, en este caso, pues el interesado pueda ejercer sus derechos de recursos, así lo entiende oportuno, pues hay que adoptar una resolución expresa. Por tanto, los que voten a favor, insisto, a favor es denegar la compatibilidad. Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría el punto cuarto y pasamos al punto quinto. Expediente modificación presupuestaria número 11 por transferencia de crédito. ¿Alguna cuestión a este punto? Señor Calle. Perdón, señor de Diego, si quiere iniciar el debate. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a nombrar, si les parece bien, tanto el punto 5, 6 y 7, dado que son modificaciones presupuestarias, van seguidas y bueno, no me voy a extender mucho en ello, con lo cual creo que podríamos debatirlo de una sola vez. La modificación presupuestaria número 11, que es por un importe total de 20.000 euros, es un traspaso de fondos entre dos partidas de agua. Se haría una baja en los créditos de fuentes públicas, red de riego de agua, y se aumentarían las partidas de mantenimiento en colegios y instalaciones deportivas. Es un mero trámite de fondos de una partida que va a sobrar a una que está un poco carente. La modificación presupuestaria número 12 es por un montante total de 41.575, se dan de baja de la Escuela de Música unas becas que no fueron consumidas en ejercicios anteriores, con lo cual no se van a dar, y también se bajan subvenciones por 28.275 de la Junta de Distrito de La Fortuna por un procedimiento de interpretación de la ley de contratos en el cual se quita la subvención a la asociación Cantejondo, pasándolo a capítulo 2 para hacer la silla de oro. Es un cambio de la partida de interpretación, es decir, no se le ha dado una subvención directa a esta asociación, sino que se contratará a esta asociación por un contrato normal para la realización de la silla de oro. En cuanto a las otras partidas, se aumentará la Escuela de Música en mobiliario, 8.000 euros, porque hay que modernizar el mobiliario y cambiar alguno, y también para aumentar las actividades culturales de la Escuela de Música. El último punto, que es la modificación presupuestaria número 13, es un cambio de partidas de órganos de gobierno que se da de baja 30.000 para darlos de alta en órganos de gobierno también para gastos jurídicos, y es exclusivamente para gastos a favor del procurador Javier Dorca Mercader. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Diego. Puesto que el concejal de Hacienda ha iniciado el debate con los puntos 5, 6 y 7 en conjunto, si no les importa, se debaten en conjunto y después se votarán por separado. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Tal y como trasladé en la Junta de Portavoces celebrada en la mañana de ayer, nuestro grupo ve una incongruencia, un error del legislador al permitir y facultar a la Junta de Gobierno a aprobar inicialmente los presupuestos municipales, cosa que ha ocurrido aquí en el Ayuntamiento de Leganés, y sin embargo, para la modificación o subsanación de los mismos, sea el Pleno el órgano encargado de enmendar la plana al Ejecutivo local. Entendiendo que, dados que ustedes se lo comieron y se lo guisaron en la Junta de Portavoces, mi grupo lo que le traslada es que ustedes en la Junta de Portavoces sean los que se enmienden
la plana a sus errores, a su falta de previsión, y por lo tanto votaremos en contra de los puntos 5, 6 y 7. Supongo que se refiere usted a la Junta de Gobierno, señor Calle. Sí, evidentemente ha sido un lapsus. Si quiere que lo debatamos en la Junta de Portavoces y lo acordemos allí, yo no tengo inconveniente. No creo que tenga validez. Gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión más, señor Delgado? Sí, gracias. Sí, efectivamente es una cuestión más formal que de fondo el que va a motivar nuestro voto en contra a estos 3 puntos. Efectivamente, los presupuestos municipales fueron aprobados por Junta de Gobierno, por el Partido Popular, a puerta cerrada, forzando artificialmente un voto en contra en esta Cámara. Quiero recordar que por primera vez en la historia nunca vista un propio Gobierno se abstiene de sus propios presupuestos, con lo cual creó una ficción jurídica de que aquí se le había votado en contra a los presupuestos, y ahora yo entiendo que con una catadura política escasa o difícilmente calificable, pretenden que ese pleno al que no se le ha ninguneado, al que no se le ha hecho ningún caso, al que se ha omitido totalmente su presencia y que no ha podido hacer ni una sola alegación a esos presupuestos, quieren que ese pleno dé carta de naturaleza a sus modificaciones presupuestarias que responden a los errores, falta de planificación, enmiendas de su propio presupuesto que hicieron ustedes solos. Y en escasos meses ya llevan ustedes 13 modificaciones presupuestarias. Bien, es cierto que el contenido de cada una de esas modificaciones presupuestarias no responden a una cuestión que entendamos extraña o irregular, pero evidentemente hay un principio que está por encima de todo, que es el de respeto a la democracia, el respeto a lo que ha determinado el Pleno, el respeto a la voluntad política de este pueblo, y este pueblo se manifestó en unas elecciones con unas determinadas características y ustedes, de una manera torticera, aplicando una ley que también está sujeta a intervención judicial, que ya veremos hacia dónde se pronuncia, quieren que ahora el Pleno sea el que les dé la carta blanca a esas modificaciones presupuestarias. Pues bien, pues por parte de Unión por Leganés no van a contar con ello. Traigan ustedes aquí el presupuesto, debatámoslo, creamos un presupuesto que sea conforme a la voluntad de este Leganés, de este municipio, y también nos comprometeremos a valorar y analizar igualmente esas modificaciones. Pero lo que no se puede hacer es que con una mano no lo quitan, intentan por otro lado enmendarlo. Con nosotros no cuenten para este tipo de juegos y este tipo de trilerismos políticos. Nada más y muchas gracias. Señora Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, estamos ante un debate más de fondo que de forma. Y estas cosas es que hay que pensárselas mucho antes, muchísimo antes. Nosotros no estamos dispuestos a reconocer ninguna modificación sobre un documento que nosotros mismos, los 3 grupos de la oposición, hemos dicho que no reconocemos. Y por eso, como ha dicho el señor Delgado, está en sede judicial pendiente de lo que nos diga. Es un documento que no ha sido aprobado por el Pleno. Ustedes llevan ya 10 modificaciones presupuestarias previas que han aprobado en Junta de Gobierno local. Y claro, cuando se hacen las leyes como se hacen, ocurren estas cosas y estas contradicciones. Que ahora hay 3 modificaciones presupuestarias que ustedes necesitan al Pleno. Bueno, pues ustedes necesitan el Pleno para estas cosas. Eso se piensa antes, desde un principio. Tenían ustedes que no haberse abstenido en aquella votación, hubiese ese presupuesto sido aprobado inicialmente, y por lo tanto los grupos políticos podíamos y cualquier otro ciudadano podía haber hecho las reclamaciones oportunas a ese expediente y mejorarlo, pero ustedes negaron tanto a la ciudadanía como a los grupos políticos la posibilidad de esa mejora. Ahora ustedes se han dado cuenta de que no presupuestaron del todo bien para hacerlo ustedes solos. Pues bueno, su pena la lleven ustedes solos. Nosotros vamos a votar en contra de estas modificaciones presupuestarias, puesto que, como he dicho, ese documento no ha sido aprobado por el órgano que a nuestro juicio debería de ser el legitimado, que es el Ayuntamiento Pleno. Muchas gracias. Señor Diego. Bueno, la verdad es que hablamos del fondo, no a qué se destina, porque al fin y al cabo son modificaciones presupuestarias que van para la gestión del día a día y el beneficio de los ciudadanos de este municipio, no en el fondo. Si quieren hablar del fondo, el fondo, la legitimidad se lo da un legislador, y el legislador dice lo que es válido y lo que no es válido. Es tan sencillo como acogerse a lo que dice el legislador. El legislador dice que en el caso de que no se aprueben los presupuestos puede aprobarse a través de Junta de Gobierno, principalmente para que no se bloquee
unos presupuestos ni se bloquee un gobierno que lo ha intentado y lo han reiterado y lo han vuelto a intentar durante estos 3 últimos años, pues el legislador dio una solución que fue escasa en mi punto de vista, porque debería haber permitido que también las modificaciones presupuestarias se pudieran haber aprobado. El legislador no lo consideró así oportuno, con lo cual no lo podemos hacer. Hemos hecho 10 porque el legislador sí permitía hacer esas modificaciones presupuestarias, la 11, 12 y 13 no lo permite. No podemos hacer nada más que acogernos a lo que dice el legislador, con lo cual es así. Nos abstuvimos a unos presupuestos porque ustedes fueron incapaces de aprobar un plan económico financiero que era el primer punto y la base de partida de unos presupuestos. No recuerdo hace mucho, en este pleno alguien dijo que no iba a aprobar ninguna ordenanza porque no sabía dónde se destinaba el dinero. Bueno, pues nosotros no podíamos aprobar un presupuesto sin tener una guía que cumpliera los requisitos que marcaba el Estado. Y ese era el plan económico financiero. Y a ese no quisieron votar. Votaron en contra y eso obliga a que un presupuesto no se pudiera aprobar porque no teníamos el plan económico financiero. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor de Diego. Señor Delgado. Sí, señora Tienza. ¿Alguna cuestión de orden? Sí, le estaba preguntando si iba de réplica nada más. Señor Delgado. Sí, únicamente una precisión porque yo creo que han quedado claras los posicionamientos y cómo se ha utilizado la norma espuriamente para sacar adelante un presupuesto. Mire, el plan económico y financiero que se votó en contra en este pleno, cierto es, podía haberse aprobado por la Junta de Gobierno. Una vez aprobado ese plan económico financiero por Junta de Gobierno, ustedes podían haber traído perfectamente aquel presupuesto. En ese debate, que lo recordamos muy bien, insistí continuamente en si iban a permitir la aprobación inicial de esos presupuestos para que fuera el propio Pleno el que se pronunciara sobre esas alegaciones, porque entendíamos que lo legítimo era que el seno de la democracia de los vecinos, la soberanía municipal, fuera el también que se pronunciara sobre las modificaciones que se hicieran a ese presupuesto. No contestaron absolutamente nada a eso, sino que incluso hicieron la trapacería de abstenerse de sus propios presupuestos. Imagínense ustedes que en cada uno de estos puntos que trae el Gobierno, cuando llega el momento de la votación, ellos se echan para atrás. No tiene ningún sentido. ¿A qué no tenía ningún sentido? Pues ellos lo hicieron únicamente y exclusivamente para forzar artificialmente un voto en contra. Únicamente. Y eso tiene unas consecuencias legales que esperemos que la justicia depure oportunamente, pero lo que no puede usted aquí es faltar a la verdad, señor Diego, diciendo que el no haber aprobado el plan económico y financiero le impedía aprobar los presupuestos. Porque esos presupuestos ustedes también habían podido aprobarlos por Junta de Gobierno. Si ustedes también podían haber aprobado por Junta de Gobierno, pero necesitaban con carácter previo la votación en contra de este pleno. Y Unión por Leganés no iba a votar en contra de estos presupuestos porque quería que fuera este pleno el que analizara también las alegaciones. Y como no quería el Gobierno que fuera el Pleno el que se pronunciara sobre las alegaciones a los presupuestos, forzó esa triquiñuela que espero que la justicia le ponga coto en muy poquito tiempo. Nada más y muchas gracias. Señora Tienza. Sí, cuando uno cuenta una verdad a medias, miente 2 veces, señor de Diego. En primer lugar, recordar a todos que ese presupuesto se aprobó con el año ya en curso, es decir, en este año 2014. Si ustedes hubiesen hecho sus deberes, esa votación a favor o en contra se hubiese producido en el año 2013 y el 31 de diciembre ustedes hubiesen podido aprobar ese presupuesto en Junta de Gobierno sin saltarse esa ley que ustedes se inventaron para quitar legitimidad a los plenos. En segundo lugar, efectivamente, el plan económico financiero este grupo político lo votó en contra, como no podía ser de otra manera, porque le recuerdo a usted que ese plan económico financiero llevaba un notable incremento de la presión impositiva a todos los ciudadanos durante los próximos 4 años. Y ante eso, el Grupo Socialista va a estar siempre en contra. Y en tercer lugar, mi portavoz, que fue el que intervino en esa discusión y debate de los presupuestos, le pidió al menos 2 veces que dejara el punto de los presupuestos sobre la mesa, precisamente porque no se había aprobado el plan económico financiero. Y ustedes se negaron a dejar ese punto sobre la mesa para votar esa abstención que les facilitaba el acceso a poder aprobarlo en la Junta de Gobierno local. Si ustedes lo hubiesen hecho bien, seguramente que estábamos ahora, o ya hubiésemos discutido esas reclamaciones y esas alegaciones a esos presupuestos y hubiese salido un presupuesto muchísimo más correcto y más equitativo para con los ciudadanos. Diga usted toda la verdad, no se quede solamente con la foto final.
Se le pidió que dejara sobre la mesa y ustedes no quisieron. De todas maneras, para no desviarnos, repetir otra vez el argumento por el que mi grupo político va a votar en contra, y es que sencillamente esos presupuestos no han sido aprobados por el órgano que a nuestro juicio estaba legitimado, que es el Ayuntamiento Pleno. Muchas gracias. Gracias, señora Tieza. Sí, concluye usted, señor Diego. Bueno, intentaré ser muy breve. Yo creo que lo confunden es legitimidad. La legitimidad no es lo que ustedes opinen. No es lo que ustedes opinen. Aquí lo único que es legítimo es lo que ustedes opinen. Lo que opinen los funcionarios, la interventora, el tesorero, el secretario de Pleno, el secretario de la Junta de Gobierno, funcionarios habilitados nacionales, no son legítimos. Es decir, lo que es legítimo es lo que ustedes deciden que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que usted dice que es legítimo. Pues no es así. El legislador dijo cómo se podía hacer. ¿La ley está recurrida? Pues cuando se recurra y haya sentencia veremos si estamos legitimados o no. Mientras tanto estamos cumpliendo lo que dice la ley. Y hay al menos 4 informes de habilitados nacionales que dice que estamos haciendo bien. 4 informes. Con lo cual no quiera confundir lo que es legitimidad. No lo quiera confundir. Es que su opinión o su verdad no es la que comparten otros. Pero eso no es mayor o menor legitimidad. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros nos acogemos a una ley que existe y a fecha de hoy está vigente. Y nos acogemos a 4 informes que avalan lo que hemos hecho. Lo que están diciendo es su contra, o en contra de sus ideas o su pensamiento, pero no hablen de legitimidad. Que es que son dos cosas distintas. Cuando quiere, utilizamos unas palabras y cuando quieren, otras distintas. El legislador nos permitía hacer modificaciones presupuestarias de la 1 a la 10 porque cumplían. Estas no las permiten, pues no las podremos aprobar. Si ustedes no las quieren aprobar porque de fondo no les gusta, los únicos que salen perjudicados en esta ciudad, los únicos, son los ciudadanos. Son los únicos porque ustedes de fondo no creen en esa ley que ya se aprobó y que a fecha de hoy está vigente. Los únicos perjudicados, los ciudadanos. Planténselo así. Es decir, no están haciendo daño al gobierno, están haciendo daño a los ciudadanos, porque ustedes no creen una ley, pero a fecha de hoy esa ley está vigente. A fecha de hoy está vigente. Entonces, a fecha de hoy nos tendremos que regir por esa ley y no por otras. Cuando las cambien o la deroguen o haya la sentencia que haya, actuaremos en consecuencia, pero a fecha de hoy están vigentes. Y en cuanto a lo que ha dicho del plan económico financiero, yo creo que está... termino ya. Le voy a repetir lo que me ha dicho. Cuando dice medias verdades, lo que está haciendo es mintiendo 2 veces. Muchas gracias. Gracias, señor de Diego. Bien, pues procedemos a votar el punto 5º del orden del día. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría. Votamos ahora el punto 6º. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría. Y votamos ahora, por último, el punto 7º. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría. Y pasamos al punto 8º. Aprobación definitiva de cuenta general año 2013. ¿Alguna cuestión a este punto? Procedemos entonces a su votación. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría y pasamos al punto 9º. Aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la ciudad escuela de los muchachos, cita en la calle Avenida Doctor Clemen número 3, promovido por las asociaciones de muchachos, ciudad, escuelas de formación sociocultural CEMU, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna cuestión a este punto? Procedemos a su votación. Los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda aprobado por mayoría. Y corríjase, señor secretario, en el orden del día, del duelo, del suelo. Es un detalle simpático, en lugar de... El enunciado dice, artículo 69 de la Ley 9/2001, del 7 de julio, del duelo de la Comunidad de Madrid, cuando debe decir del suelo. Punto 10. Aprobación inicial del proyecto de ordenanza reguladora de instalaciones para repostaje de vehículos. Señor Recuenco, ¿alguna intervención? ¿Alguna cuestión a este punto? Señor delegado. Sí, gracias. Para posicionar el voto de Unión por Leganés y explicar un poco el contexto de esta normativa, de este proyecto de ordenanza. Bien, desde Unión por Leganés vamos a votar a favor de este proyecto de ordenanza, porque así con ello se abre un periodo inicial
en el cual tanto los ciudadanos como las entidades, colectivos, asociaciones podrán presentar las alegaciones, reclamaciones, aportaciones que consideren necesarias para esta normativa. En esta cuestión surgían dos posiciones encontradas y aparentemente irreconciliables. Por un lado, estaba aquellos que consideraban que al amparo de la legislación estatal se podían instalar estaciones de servicio en casi cualquier punto del municipio de nuestra localidad, en nuestro término municipal. Y por otro lado, aquellos que pensaban que según el plan director y las normativas urbanísticas aplicables, solo se podían instalar en determinados lugares que así quedaban marcados por la normativa municipal. Como ven, son dos posturas muy difíciles de conciliar que respondían a diferentes intereses y ambos, entiendo yo, legítimos. Como grupos políticos o como ayuntamiento nos corresponde intentar consensuar, armonizar esos ambos intereses, o al menos así ha sido la voluntad de Unión por Leganés, y se ha trabajado o se ha contribuido en esta ordenanza que, como insisto, se aprueba hoy de manera inicial y que está sujeta a todo tipo de modificación o alegación si así se considera oportuno. Nosotros vamos a votar a favor esta ordenanza porque ese es nuestro compromiso político y así dimos nuestra palabra al respecto, y como partido que cumple la palabra así será en este día, si bien es cierto que en función de esas alegaciones, comentarios, aportaciones que hagan las entidades, vecinos y colectivos, si consideramos que alguno de estos apartados o alguno de esta normativa no es correcta o es mejorable, desde Unión por Leganés evidentemente actuaremos en consecuencia y el compromiso de votación inicial se limita a este día de hoy, no a la aprobación final que será dentro de un par de meses o de 3 meses y en función de lo que aporten los diferentes colectivos y ciudadanos afectados, a los cuales animo para mejorar esta normativa que lo que pretende, o lo que pretendemos todos, o así pretende Unión por Leganés, es que se pueda armonizar, por un lado, la liberalización del sector y que pueda favorecer una gasolina más económica, un combustible más económico e introduciendo mayor criterio de competencia, y por otro lado la seguridad de los propios vecinos y que no afecte ni a colegios, ni a sus inmuebles, ni a sus viviendas, ni a los parques, ni demás, porque creo que tampoco es conveniente el que nos encontremos con una estación de servicio al lado de un parque o al lado del colegio donde llevamos a nuestros hijos al mismo. Por lo tanto, resumiendo, votamos inicialmente a favor, sin ningún tipo de excusa, ni ambaje, ni rodeo a esta ordenanza, y abrimos la posibilidad a que todos los ciudadanos aporten y enriquezcan este texto con el mismo espíritu que creo con el que se ha construido por parte de todos los grupos políticos. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues procedemos a la votación del punto 10. Los que voten a favor, queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto 11. Inscripciones y variaciones de asociaciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. ¿Alguna cuestión? Procedemos pues a la votación del punto 11. Los que voten a favor, queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto 12. Sí, en efecto, como me apunta, señor secretario, y de conformidad con la acordada de la Junta de Portavoces, el punto 12 se debatirá conjuntamente con el punto 15º y con el 17º. Y también de conformidad con la acordada de la Junta de Portavoces, iniciará y concluirá el debate el primer grupo político que presentó la iniciativa por orden de registro, que es el Grupo Socialista. Señor Gómez Montoya. Sí, gracias, señor alcalde. Este asunto, el del cambio de la ley electoral para la elección directa de alcalde, ha irrumpido en la actual clima de opinión política provocado exclusivamente por el Partido Popular, que es quien hizo esta propuesta hace ya algún tiempo. Yo creo que al igual, bueno, sería injusto decir al igual. Yo creo que el Partido Popular ha tenido durante esta legislatura diferentes polémicas con diferentes leyes. Tenemos que celebrar entre todos que se haya retirado definitivamente la ley del aborto. Todavía quedan otras muchas. Esta forma parte, esta reforma de la llamada reforma de ley orgánica de la ley electoral general es una de ellas. El Partido Popular la plantea de forma unilateral,
el Partido Popular la plantea con estos son lentejas, y ha encontrado en el arco parlamentario un claro rechazo. Cuando los vecinos a mí me preguntan, cuando voy por la calle, qué significaría para ellos este cambio electoral, yo evidentemente les digo una cosa fundamentalmente: solo significaría algo positivo para el Partido Popular, que pretende hacer trampas en las reglas de juego en el último minuto. Es como si de repente, una vez empezada la Liga, el presidente de la Liga de Fútbol dijera: no van a poder jugar a partir de ahora jugadores de nacionalidad portuguesa, en este caso perjudicando a un gran jugador de mi equipo, que es el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de eso, valga la expresión. Estamos hablando de que el Partido Popular está intentando, y digo está intentando porque a día de hoy, aunque me consta que existen negociaciones abiertas para retirar definitivamente de la parrilla de negociaciones esta ley, a día de hoy mi portavoz parlamentario, al que le he preguntado, me ha dicho que todavía no está claro que esto sea así. Por eso mantenemos esta moción. Por eso mantenemos la moción que dice tan solo una cosa en la misma, que no es otra que la de retirar este anteproyecto de ley, o exigir al Partido Popular y rechazar la modificación de la LORES que propone el PP para elegir directamente alcaldes y alcaldesas. Seguramente el portavoz del Grupo Popular que hable, que no sé cuál será, de todos, va a darme suficientes razones para contraargumentar lo que ustedes vengan a decirme. Pero tan solo dos apuntes antes de ceder la palabra para que el alcalde se la entregue a otro portavoz. La primera: esta reforma no resuelve los problemas de los ciudadanos. En primer lugar, que quede bien claro. ¿Por qué no lo resuelve? Porque no está consensuada entre todos. Una reforma de este calado tiene que estar consensuada por el 100% del arco parlamentario. Me adelanto seguramente a uno de sus argumentos. El Partido Socialista en el Gobierno hizo esta propuesta, sí, claro que la hizo. Claro que la hizo. Pero la retiró en cuanto que comprobó que no disponía del consenso suficiente de todos los grupos que están presentes en aquel momento en el Congreso de los Diputados. Y dijo: lo negociaremos con tiempo. Bien, esto es lo que estamos planteando ahora mismo ustedes. Por lo tanto, no resuelve los problemas de los ciudadanos y tiene que ser una ley consensuada absolutamente por todos y cada uno de los grupos parlamentarios que están en el Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar, no es una prioridad social. Por mucho que ustedes se empeñen en cambiar ahora esas reglas del juego, añadiendo, argumentando que es una prioridad social, no lo es. Es verdad que esta ley puede, si se negocia adecuadamente, ayudar a que haya, digamos, más proyección en cuanto al voto de un vecino, da igual del municipio que sea, pero solo será legítima, utilizando el lío que se ha hecho el concejal de Hacienda hace un momento, si tiene el apoyo de los ciudadanos. ¿Y cómo se consigue ese apoyo? A través de sus legítimos representantes, que son los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. ¿Que se tiene más apoyo por parte de otros grupos? Mejor, miel sobre hojuelas. Por lo tanto, yo creo que estas dos razones son suficientes como para que este Pleno, para que ustedes, el Grupo Popular, no secunden en esta moción, y es pedirles a ustedes mismos que por favor aparquen esta ley hasta que exista un consenso para poder negociarla. Y ese consenso tiene que ser más que amplio. Yo creo, mi grupo opina, que ese consenso debe ser absoluto, de todos y cada uno de los grupos que en este día, a día de hoy, conformen el Congreso de los Diputados, y además también, si se quiere ampliar ese consenso a otros, que se haga. Por lo tanto, en esta primera intervención lo dejaría así. Seguramente tendré oportunidad de poder replicarles, porque seguro que dirán alguna cosa que será merecedora de ello. Muchas gracias. Muy breve y un poco por los pelos, señor de Diego. No se extienda mucho, por favor. No, seré muy breve. Es como ha dicho que me he confundido, legitimidad viene referido a legítimo, y legítimo dice conforme a las leyes. A lo mejor no hemos confundido otros. Gracias.
Gracias, señor de Diego. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy por muchísimas razones. La fundamental, porque no es más que un pucherazo para tratar de garantizarse la presencia en muchos gobiernos de este país. Porque el Partido Popular, en lugar de decidir cambiar las políticas que se aplican a los ciudadanos y ciudadanas españoles que tanto daño y precariedad están trayendo a las familias españolas, en lugar de cambiar esas políticas, lo que hace es cambiar las normas para tratar de perpetuarse en los gobiernos de los distintos ayuntamientos. Y esto es consecuencia, sin lugar a dudas, de la gran presión que en las calles españolas se vienen manifestando por parte de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas. Nadie se cree que Rajoy haya decidido voluntariamente levantar el pie y mandar al cajón del olvido la reforma del aborto, si no hubiera sido por la lucha de las mujeres durante tanto tiempo, y la reforma de la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, tratando de criminalizar a los miles y tal vez a lo mejor millones de ciudadanos que en las calles han salido a decir no a la política de recortes de Rajoy y de Merkel que viene desde Bruselas. Junto con esa queremos, con esas leyes, mandarlas al cajón del olvido, mandar también esta reforma electoral que no habla de garantizar un hombre o una mujer un voto, no habla de que los representantes políticos sean elegidos de manera proporcional, no dice nada, por ejemplo, de que a los dos grandes partidos, al Partido Socialista y al Partido Popular, un diputado les cuesta 60.000 votos y a otros, como el que yo represento, 150.000. No se habla de eliminar esas igualdades, no. Se trata, y dicen así, que el 40% es mayoría, y eso ni en matemáticas, y lo que es peor, ni en ética, es, iba a decir una barbaridad, es aceptable bajo ninguna de las maneras. El 40% nunca es mayoría. Y lo que pretenden ustedes, además, es hacer trampas diciendo que la gente quiere que la lista más votada tenga la alcaldía. Miren, más del 80% en este país, esos ayuntamientos, el más del 80%, tienen alcalde por mayoría absoluta. Por lo tanto, no se da la circunstancia anterior de manera contraria nada más que en un 20%. La inmensa mayoría de los municipios lo gobierna la lista más votada, pero aquella lista que o bien obtiene una mayoría absoluta o bien logra acuerdos con otras organizaciones. Ustedes en este ayuntamiento en la noche electoral estuvieron muy cerquita, pero no lo han logrado. ¿Qué ocurre si eso no se produce? Que se tienen alcaldes y gobiernos no queridos por la inmensa mayoría de los ciudadanos y se produce una desafección de los vecinos por la política y por la política local que se lleva a cabo en distintos ayuntamientos. Por lo tanto, tendríamos corporaciones poco representativas y generadoras de importantes disconformidades y tensiones, que impondría la legislación, pero como he dicho anteriormente, nunca el respaldo de los ciudadanos. Por eso, la democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. Creemos en Izquierda Unida que los alcaldes y las alcaldesas debieran ser expresión del consenso, del acuerdo y la máxima representación del sentir mayoritario de la ciudadanía. Querer convertir el ámbito local en una expresión política de un presidencialismo ajeno a la tradición política española es distorsionar el sentir de las urnas para lograr de manera artificial y con cambios legislativos acelerados la pérdida de muchas de las alcaldías que el Partido Popular hasta el día de la fecha viene ostentando por el gran descontento ciudadano. Por eso instamos a que este ayuntamiento apruebe retirar toda iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que minimice la proporcionalidad en el voto ciudadano y suprima la elección de los alcaldes por parte de los representantes de los ciudadanos. Instar a la creación de una subcomisión en el seno del Congreso para abordar una revisión general de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con el objetivo de consensuar una propuesta de cambio. Sustituir la injusta Ley DONT por sistemas proporcionales más adecuados al siglo XXI y, en todo caso, exigir que cualquier reforma de la ley electoral
venga de premisas de proporcionalidad, mayor participación vecinal, a través de la flexibilización de los requisitos para los referéndums en los ayuntamientos e introducción de mecanismos de democracia directa en los periodos en los que no haya elecciones. Nada más y muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Gracias. Bien, son muchos los motivos de fondo y de forma para oponerse a esta mal llamada reforma electoral, o como se ha querido con un tono eufemístico decir, la elección directa de alcalde. Nada más falso a esa aseveración, como vamos a continuación a explicar. Me voy a centrar en los 4 o 5 puntos más destacados de lo que yo entendemos desde Unión por Leganés, que no se puede tolerar una reforma electoral de este tipo, más allá del momento elegido, curiosamente en una especie de serpentín de verano, para tapar pues que la policía va a ciertas sedes de partidos muy importantes que gobiernan este país, o cuestiones como que los ciudadanos están en la calle protestando porque las políticas que le aplica el partido gobernante le están haciendo muchísimo daño a su convivencia, a su prosperidad y a su bienestar. Bien, dicen que quieren reformar la ley electoral para que se elija directamente al alcalde. Bueno, y no dicen ustedes que la elección va a ser a Juan, a María, a Pedro, a Cristina, no. Dicen que va a ser a la lista que el partido presente y que obtenga el 40% de los votos. Es decir, ustedes no hablan de elección directa de alcalde. Lo que ustedes están defendiendo es la elección automática del candidato impuesto en lista cerrada y bloqueada por el aparato del partido. Eso es lo que ustedes defienden. Una reforma electoral, yo creo que todos los ciudadanos están reclamando un cambio a las leyes electorales, pero no por el sitio que ustedes las quieren encaminar. ¿Qué hablan ustedes de las listas abiertas y desbloqueadas? ¿Por qué no se habla de requisitos de que no estén imputados o procesados por delitos de corrupción y aparezcan en las listas? ¿Por qué no hablamos de un criterio de proporcionalidad? Lo ha dicho también el compañero de Izquierda Unida. ¿Por qué algunas formaciones necesitan el triple de votos que otras para tener la misma representación? No, ustedes no han hablado nada de eso. Ustedes solo han hablado de una ficción matemática para que en unos condicionantes de ahora les beneficia poder seguir manteniendo el poder. Pero tengan ustedes en cuenta que las leyes electorales las carga el diablo y precisamente por eso tienen un alcance constitucional. La historia de este país, la historia del constitucionalismo español, está más que acreditado que cuando se ha intentado imponer una norma de un sector sobre otro, esas constituciones han durado muy poca o ha habido un levantamiento o un golpe de Estado. Las normas que más han durado en este país son las que se han creado por consenso. Normas básicas como la Constitución, que nos podrá gustar más o menos, pero están sujetas a una modificación, entiendo, con el mismo grado de consenso. Con las leyes electorales pasa y tiene que pasar lo mismo. Es más, es de dudosa constitucionalidad eso de la elección directa de alcalde, porque en España no hay un sistema presidencialista. Los ciudadanos no eligen o no eligieron a Mariano Rajoy, ni eligieron, bueno, por supuesto que no eligieron a Ignacio González ni a Ana Botella, pero bueno, lo que eligen es una lista con una serie de diputados, concejales, y son esos diputados y concejales los que eligen a su vez al presidente. Solo se le ha ocurrido esta normativa para los alcaldes. No se le ha ocurrido a ustedes ni para el presidente de la comunidad, ni siquiera para el presidente del gobierno. Tendría más sentido un régimen presidencialista a nivel nacional que a nivel de alcalde, que uno entiende que el que representa esa figura debe de contar con el máximo consenso. Se podría dar la circunstancia de que en un pleno en el que el partido más votado tiene 4 concejales y todo el resto de la Cámara a lo mejor suman 7, y esos 4 se imponen sobre 7, a lo que se suma las leyes ya existentes, como la Ley de Grandes Ciudades, que han vaciado prácticamente de competencias al Pleno, o las leyes que se han creado sobre la marcha, como la de aprobar los presupuestos por Junta de Gobierno, si bien cierto, sin hacer trampas al solitario y absteniéndose uno de sus propios presupuestos. Por lo tanto, ¿qué motivo hay para cambiar una reforma electoral como ustedes la están defendiendo? Ninguno. Yo puedo creer que es el miedo, el pánico a las elecciones, y entiendo también que es una especie de cortina de humo para que se hablara de eso. Es verdad que en el verano hemos estado entretenidos sobre eso y no hemos hablado de cosas muchísimo más graves que estaban pasando en nuestro país. Por lo tanto, sumarme a las mociones tanto de Izquierda Unida y el Partido Socialista y votar, por supuesto, en contra a la que propone el Partido Popular. No obstante, desde Unión por Leganés y como partido que forma parte también de la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes, CAPI, no tenemos ningún problema en que se abra ese melón y ese debate sobre la ley electoral, pero hagámoslo después o al día siguiente de las elecciones municipales, para que no parezca que se está haciendo trampa, porque es lo que parece y es lo que es. Nos pongamos a trabajar, pero no en eso de elección automática de alcalde, a través de un sistema bloqueado y cerrado de listas.
hagamos listas abiertas, desbloqueadas, impongamos las primarias en los partidos. Digamos que un partido o un ciudadano que esté imputado o procesado por corrupción no pueda estar en una lista electoral. Despoliticemos sectores como el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de España. Hagamos una reforma electoral de fondo, profunda, de peso. No hagamos estos juegos de trilerismo político a último momento del partido para que los empates en vez de 1 punto valgan 2 y las victorias en vez de 3 valgan 2,5, en función de cómo ha ido la temporada cuando quedan 3 partidos para el final de liga. Eso es hacer trampa, ustedes lo saben, y lo más sensato, como han hecho con la ley o la contrarreforma del aborto, es dar un carpetazo a este asunto y centrarse en lo que realmente interesa a los ciudadanos, que es su bienestar, generar empleo, prosperidad, riqueza y mejorar su convivencia. Nada más y muchas gracias. Señor Álamo. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Voy a empezar por el símil futbolístico que ha hecho el señor Montoya, que decía que esto es como si en el último minuto se cambian las reglas. Mire, no. Esto es como si en la Liga de Fútbol Profesional los equipos que quedan segundo, tercero y cuarto suman los puntos para que el quinto sea campeón. Y le quitan la Liga al primero. Es exactamente eso. Digo para que nadie tenga ninguna duda. Hay un campeonato y en ese campeonato hay un equipo que queda primero. Y entonces el segundo, el tercero y el cuarto dicen, vamos a sumar los puntos y se lo vamos a dar al quinto para que sea campeón. Pues eso es exactamente lo que ustedes están hoy poniendo en tela de juicio. Que por otra parte es lógico, teniendo en cuenta lo que ha pasado en este salón de plenos y en el de Plaza España en años anteriores. La Constitución contempla en su artículo 140 esa posibilidad. Es una posibilidad real, donde se habla además de que los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos, y la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejal. Bien, como esa posibilidad existe, y como puede ser así, esa elección directa por los vecinos, pues lógicamente desde un partido que está poniendo todo lo que está a su alcance y más para que en este país haya todas las medidas establecidas posibles, tanto de transparencia como de regeneración democrática, se plantea. Se empieza a hablar de ello y uno empieza a echar la vista hacia atrás y dice, a ver, 1978, pues hombre, ya presentó el gobierno de Adolfo Suárez un proyecto de ley de elecciones locales que se preveía esa designación automática como alcalde de la candidatura más votada. Hacía usted una referencia y decía, no, es que cuando estaba el Partido Socialista en el gobierno ya presentó. Igual tenemos el dato confundido, uno de los dos o los dos. Si yo no tengo mal el dato, creo que fue en 1998, entonces no gobernaban ustedes, cuando el Grupo Parlamentario Socialista planteó esa proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de alcaldes. Y en la exposición de motivos de aquella ley se decía, las razones que justifican la elección directa del alcalde por todos los electores son de naturaleza política. Son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos. Pero es que ustedes mismos después, en el año 2004, en el programa del presidente Zapatero, era una de las propuestas estrellas en la redacción del Libro Blanco. Decían ustedes y hablaban de esa posibilidad. No sé, recuerdo, hablo de memoria, me parece que era la página 72 del programa del PSOE. En el programa electoral del 2011 del Partido Popular, no le quiero recordar el apoyo ciudadano de esas elecciones, promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando, y este es el quid de la cuestión en el que, y es lógico que a ustedes no les interese entrar, la estabilidad de los ayuntamientos. No sé quién hablaba de esto, el fin último de esto no es, de esta modificación electoral, de esta modificación de la ley electoral, no es poner alcaldes o dejar de poner alcaldes, es garantizar la gestión de las ciudades y evitar el bloqueo de esas ciudades. Exactamente lo mismo que con los presupuestos de la Junta de Gobierno, con la aprobación de los presupuestos de la Junta de Gobierno. Por eso, el Grupo Municipal Popular considera que debe reforzarse la legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto por los ciudadanos.
Y por eso elevamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: manifestar la voluntad de esta corporación municipal de que se adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de la lista más votada en las elecciones locales sea elegido alcalde. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señor Gómez Montoya. Buen intento, señor Álamo, pero no lo consigue usted. Porque es que de sus palabras, es decir, yo que creo que ya le voy conociendo en algunas cosas, cuando usted tiene la razón y cree que la tiene, se tira usted no 5 minutos, tira 10 hablando. Y es que ni ha agotado ni el turno usted hoy. Ni ha agotado ni el turno. Porque no tiene usted razón en lo que decía, y es verdad, ha empezado con lo del 140 de la Constitución. Señor Álamo, ese artículo habla de concejales y vecinos por el concejo abierto y las entidades locales menores, señor Álamo. ¿Qué tiene que ver la elección directa de alcalde por los vecinos con el artículo 140 de la Constitución? Explíquemelo usted ahora en la réplica, porque de verdad que no lo puedo entender. Y si estoy equivocado yo en lo que acabo de decir, sabe usted que no tengo ningún problema en pedirle disculpas y decir, tiene usted razón, chapó. Segundo, Liga de Fútbol Profesional. ¿Pero qué símil hace usted de que el segundo, tercero y cuarto sumen puntos? Señor Álamo, es que ahora mismo que 3 partidos sumen concejales es legal. Es legal. Perdón, utilizando al señor de Diego para que vuelva a replicar, es legítimo. Señor Álamo, es legítimo. Y le aseguro que estoy siendo todo lo sincero que puedo serlo. Claro. Entonces, ¿qué me está usted contando de que se sumen 3 partidos? O sea, 3 equipos en este caso. Mire, señor Álamo, no fue la página 70, fue la página 33. Programa electoral del Partido Socialista del año 2004. Y lo pone bien claro. Elección directa de alcaldes, en votación diferente pero simultánea a la de los concejales. Pero lo retiramos, porque ustedes no quisieron, entre otros, negociar esto. Pero no se da cuenta del cambio de talante entre unos y otros. Lo retiramos y negociamos una propuesta de ley que creo recordar que fue la 2/2011, sí, la 2/2011, que es una reforma de la Ley Orgánica Electoral General de acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Ahí regulamos un montón de cosas, dinero para campañas, qué había que destinar, publicidad, número de vallas. ¿No se acuerda usted de eso? Siendo presidente Zapatero, claro que sí, pero diga usted las cosas como son, si no hace falta ocultarlas, para que se sepan. Por lo tanto, señor Álamo, ustedes estaban haciendo algo que hemos catalogado de intento de pucherazo. Claro que sí, así lo hemos dicho. Y usted podrá decir que es una palabra muy fuerte, no le gusta lo que digo, ese tipo de cosas. Pero, señor Álamo, hasta ahora usted no me ha justificado por qué quieren cambiar esta ley en el último minuto de juego, que es el problema, Si ustedes, lo han dicho mis compañeros, señor Calle y señor Delgado, claramente, si ustedes lo plantean, creo que las elecciones municipales son el 24 de mayo del año que viene. Ustedes lo plantean el 25 de mayo, no hay problema para esto. Venga, a negociarlo, a hablar de ello, lo que haga falta. Pero no ahora. No ahora cuando estamos acabando la legislatura. No ahora cuando parece que ustedes lo hacen a la desesperada. No ahora cuando parece que es que necesitan este poco de oxígeno porque van a perder hasta la última alcaldía que tienen. No ahora por eso. Y si no es eso, señor de Diego, que usted da cabezazos ahora mismo diciendo que no, pues entonces ¿para qué lo quieren cambiar? Si tan claro tienen ustedes que van a volver a arrasar otra vez de las elecciones, ¿para qué lo quieren cambiar? Como la ley del aborto, hasta que el señor Arriola les diga entonces que van a perder votos, que parece que es el que manda el Partido Popular de verdad. De verdad, yo pretendo que ustedes vengan a la senda del progreso y del consenso, que es lo fundamental. El señor Delgado tenía razón. Todas las leyes importantes tienen que ser consensuadas, un amplísimo consenso. Ustedes, la del aborto, no tenían más que consenso con la Iglesia Católica, nada más, y con ustedes mismos. Debe concluir ya, señor. La ley Wert, lo mismo. ¿Qué consenso tiene esa ley? Ninguno. Y acabarán quitándola de la parrilla también de los asuntos legislativos a por esta legislatura. Y termino, señor alcalde. Gracias por la paciencia. Terminarán quitándola, pero tan solo lo que pretende mi grupo es que ustedes digan no a este cambio de las reglas del juego. Y vamos a negociarla cuando corresponda. Si sabe que mi grupo quiere, si ya se lo he enseñado en ese programa electoral 2004. Pero insisto, lo retiramos porque esto tiene que ser de todos. Hagan ustedes lo mismo. Vengan por una vez en la senda democrática del consenso de todos los grupos políticos. Gracias. Gracias, señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde.
Miren, dado que ustedes están ante dispuestos a elegir todo por los ciudadanos, empecemos por el que llaman ustedes el primero de los españoles. También lo podamos elegir por elección directa. Se llama República. En segundo lugar, su propuesta lo que hace es primar al candidato o candidata de la lista más votada que no haya tenido la mayoría absoluta en las urnas, al que además le otorgan ustedes un plus de concejales. Eso, señor Álamo, no es ni proporcional ni democrático. No me imagino lo que estarían diciendo ustedes si esto ocurriría en otro país extranjero. Pero no, esto es el PP, es España, es el señor Mariano Rajoy. Ustedes hacen oídos sordos a lo que está diciendo la ciudadanía a gritos, que es pidiendo una democracia más participativa, que haya un mayor control sobre los cargos públicos, y esta propuesta que ustedes traen no lo contempla, más bien al contrario. Pero no solo en la calle se contestan las medidas del Partido Popular, también en instituciones y europeas, como el Código de Buenas Prácticas de la Comisión Europea. ¿Saben lo que señala? Que hay que evitar la revisión de los sistemas de votación y establece un mínimo. Y es que no se pueden cambiar las normas del juego al menos un año antes de las elecciones. Pero claro, a ustedes se les olvidan lo que el señor Rajoy dijo ayer por septiembre del 2011, cuando todavía no era presidente. Y es que él no iba a reformar la ley electoral general, que iba a pretender pactarla y no imponerla. Y ya de presidente, en el año 2013, dijo que lo haría con consenso, que no la impondría. Pero claro, se nos olvidó que este señor es del Partido Popular y donde dijo digo, hoy hace lo contrario. Por lo tanto, lo que hace falta es más democracia, más control de los cargos públicos, de todos, y lo que hace falta es que el que gane las elecciones sea el que efectivamente pueda gobernar, porque detrás haya una mayoría en los plenos que puedan sustentar esas decisiones. Si ustedes siguen adelante con esta reforma electoral, ¿saben lo que van a conseguir? Que entre todos seamos capaces de limar nuestras diferencias y poder participar como uno solo y ser los representantes de esa gran mayoría social en la que hoy por hoy estamos divididos. No lo descarte, señor Del Álamo, no lo descarte, porque somos muchos más los que aspiramos a otra política y otra forma de entender las cosas, que estamos dispuestos a converger, tal y como se dice hoy día, para traer el progreso a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Señor Delgado. Sí, gracias. Bien, la postura del Partido Popular, y solo hay que hacer un pequeño repaso a la historia, no puede ser más hipócrita y más cínica. Decía el señor Álamo que esto era la suma del tercero, del segundo, del tercero y el cuarto y el quinto para ganar y tener más puntos que el primero. Le recuerdo, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1989, partido más votado y alcalde Juan Barranco, del Partido Socialista. Moción de censura entre partidos que habían sido el segundo, el tercero o el cuarto. Suman el Partido Popular y el CDS, hacen la moción de censura y ponen al candidato del CDS, que era el tercer partido, de alcalde. Una operación legal y legítima. Legal y legítima. Y la hizo el Partido Popular. Si la hacen otros, ya no es legal ni es legítima. Solo es cuando la hace el Partido Popular. Valencia. ¿Cómo llegó Rita Barberá a ser alcaldesa? Por una moción de censura. No fue la más votada. Tuvo que juntarse con otro partido y así obtuvo la alcaldía. Legal y legítimo. ¿O no lo es? Ah, que no lo es solo cuando no lo hace el Partido Popular. Eduardo Zaplana, alcalde de Benidorm. ¿Por qué fue alcalde de Benidorm Eduardo Zaplana? Por una moción de censura. No era el Partido Popular el más votado. Se unió con otro y así accedió a la alcaldía. Para mí, legal y legítimo. ¿O no lo es? Ah, que no lo es solo si lo hacen otros partidos que no sea el Partido Popular. Miren, ustedes no pueden dar lecciones de democracia ni de respeto a la voluntad de los ciudadanos cuando en esta misma Cámara no han querido ni que haya referéndums, ni haya consultas directas para que los ciudadanos se pronuncien sobre temas tan importantes como las inversiones, no quieren que los ciudadanos se pronuncien sobre la forma de Estado que quieren nuestros ciudadanos en nuestro país, y de repente les da un toque de 15M un poco amañado y se acuerdan de la elección directa del alcalde, pero haciendo trampas, insisto, porque no se trata de elegir a Juanito o a María. Dicen ustedes bien claro que esto es de la lista.
El que gane de la lista es el que se hace alcalde, pero no estamos diciendo que estamos eligiendo alcaldes, pues elegimos alcaldes, elegimos personas. Y una vez que se elija a la persona, a Juanito o a María, ese será alcalde. No tendrá nada que ver con el partido. Luego elegiremos en un sistema parlamentario los candidatos que representarán esa Cámara. Eso es lo que se hace en un sistema presidencialista. Se elige al presidente por un parámetro democrático de elección directa y se eligen luego unos representantes, y ese es el equilibrio de poder en un sistema presidencialista. Ustedes lo que hacen es un híbrido infame en el cual quieren que tenga unos tonos presidencialistas amparándose en una mayoría puntual que tienen en el sistema parlamentario. Y de repente el 40%, por no decir el 35%, por no decir el 31%, no decir el 43%, deciden que eso ya es mayoría absoluta, y eso ya se supone que no solo eres el alcalde, sino que gobiernas ya toda la ciudad, y si encima te amparas en la ley de grandes ciudades y en las normas que permite Mariano Rajoy de aprobar los presupuestos por Junta de Gobierno, pues bien, nos encontramos con una dictadura encubierta. Porque las dictaduras son la imposición de una minoría sobre una mayoría. Y eso es lo que ustedes pretenden bajo una marca o bajo un parámetro o un paraguas legal que ustedes están inventando. Debe concluir ya, señor Delgado. Por lo tanto, ustedes se están metiendo solos en una boca del lobo, que lo único que van a provocar es una reacción todavía mayor de todos los ciudadanos que están en contra de sus políticas para unirse en contra de ustedes. Y yo creo que eso no es bueno para la sociedad. Esa polarización que ustedes pretenden no es buena para la sociedad. Por lo tanto, si realmente les queda algún rastro, algún distintivo de mínimo sentido común, retiren esta norma y pónganse, si quieren, a partir del minuto 1 después de las elecciones, a negociar una norma electoral que toque todos los palos que el ciudadano está pidiendo. Listas abiertas y desbloqueadas, representatividad o proporcionalidad, limitación de barreras electorales, claridad en la financiación de los partidos políticos, un estatuto claro de aquellas personas que están imputadas o procesadas por delitos de corrupción, y entonces hablemos sobre eso y sobre todo. Nada más y muchas gracias. Señor Álamo. Sí, gracias, alcalde. Por matizar dos cosas que han dicho el señor Gómez Montoya y el señor Calle. Una relativa al artículo 140 de la Constitución. Creo que está usted confundido, señor Gómez Montoya. No se refiere el artículo 140 de la Constitución a los concejos abiertos. Se refiere a la administración local, y lo que hace es un punto y seguido hablando de las condiciones en las que se procederá el régimen de concejo abierto. Por lo cual, entiendo que se haya equivocado. Y acepto, como usted ha dicho, sus disculpas. Y al señor Calle decirle que en este país al jefe del Estado se le elige. Este país decidió el 6 de diciembre de 1978, en el artículo 57, votó a favor de que la corona de España es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Lo dice el artículo 57 de la Carta Magna de este país y, por lo tanto, creo que tampoco tiene que ponerse mucho en duda. Decía el señor Gómez Montoya que no le había convencido con lo del anterior. A ver si le convenzo ahora. Se lo voy a poner todavía más fácil. Mire, esto es como cuando uno hacía las elecciones al delegado de clase. Y entonces resulta que uno le votaban. Y era el más votado. Entonces el segundo, el tercero y el cuarto aunaban votos para quitar al primero. Evidentemente que es una táctica legítima. En este caso, tan legítima como aprobar los presupuestos en Junta de Gobierno. Esa táctica legítima que ustedes han puesto en entredicho. Yo les voy a decir una cosa con respecto a esto que creo que les va a abrir un poco la manera de verlo. A propósito de lo que decía usted de que vayamos a la senda del progreso. No, estamos en la senda del progreso. Tenga usted en cuenta que el Partido Popular es el partido con el que más ha progresado España durante los años de su gobierno. No estar a favor de algo no significa estar en contra. No estar a favor de algo no significa estar en contra. Y por lo tanto, el reparto de voto que se produce entre las formaciones políticas lo que hace es marcar la pluralidad que debería imperar posteriormente en la configuración de las alcaldías por un sentido ético y estético. Y lo que niegan ustedes precisamente con eso es eso, el sentido ético y estético de la política. En las últimas elecciones en el Ayuntamiento de Leganés, como ustedes recuerdan, pues el Partido Popular obtuvo una diferencia sustancial con respecto al resto. Ustedes en distintas, decía el señor Calle, estuvieron a punto de conseguirlo en la noche electoral. Pues ustedes han estado 3 años intentándolo y todavía no han sido capaces, o 3 años y pico. La verdad es que unir voluntades para desalojar gobiernos pues es algo que evidentemente se puede hacer. De hecho, en este ayuntamiento se ha hecho. Se hizo en el 2003, se unieron voluntades para que no gobernase el partido más votado. Se hizo en el 2007 a través de una moción de censura y se ha intentado hacer durante la presente legislatura este año.
Pero yéndome más atrás, y perdónenme la expresión, los que destrozaron el espíritu de la mayoría, por eso cuando hablan ustedes, fueron dos señores que se llaman Felipe González Márquez y Santiago Carrillo. En el año 79, cuando bajo el manto de una cosa que llamaron Pacto del Progreso, decidieron que la UCD no gobernara en un montón de ayuntamientos en los que había sido el partido más votado en las elecciones municipales. Es decir, la memoria es bueno tenerla y tenerla hacia atrás, ¿no? Yo os lo digo sinceramente, yo creo que la propuesta de elección directa de alcaldes que hace el Partido Popular está basada, usted decía antes, en el consenso, bien, y además en el sentido común, y además en el respeto a la decisión de los ciudadanos. Quizás que por eso su partido, el partido al que usted representa y al que represento yo, han decidido temporalmente aparcarlo, sacarlo del debate, de la transparencia, para recuperar esa negociación, si llega al caso, posteriormente. Y si no llega al caso, y sucede como ha sucedido con la ley del aborto, aprovecho desde aquí para mandar todo el saludo del mundo al ministro, al exministro Ruiz Gallardón, pues a otra cosa mariposa. Debe concluir ya, señor Álamo. Concluyo ya. Yo creo que en este caso, y en este ayuntamiento además hay pruebas más que palmarias, de que evidentemente, si ustedes antes de unas elecciones dicen, a posteriori vamos a pactar con, seguramente el resultado electoral sería distinto. Díganlo, atrévanse, sean valientes, y con ese punto de partida, entonces vayamos todos a jugar a ese juego limpio que usted decía anteriormente. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Pues concluye usted, señor de Montoya. Gracias, señor alcalde. Para que no haya duda, juego limpio siempre. Se pacte cuando se pacte, señor Álamo, que usted lo dice de tal forma que parece que es que no es legítimo lo que hacen algunos partidos. Empezando por el suyo. Yo no quería recordárselo. Se lo ha recordado el señor Delgado y usted entra al trapo. Leía aquí recientemente, vamos, en una hojita que había sacado impresa, que es que hasta en el pueblo del señor Arenas hubo una moción de censura contra el legítimo ganador que había sido el Partido Socialista. Quiere decir, señor Álamo, que ustedes practican esto habitualmente, pero ustedes cambian o quieren cambiar las reglas del juego porque les interesa a ustedes y solo a ustedes. En cuanto al 140, ese punto y seguido, señor Álamo, nos dice, según la regla ortográfica, que se refiere a los concejos abiertos. Claramente. Entonces, no insista usted con ese asunto de que la Constitución proclama elección directa al alcalde. Si lo quisiera decir, lo diría alto y claro. Consenso, señor Álamo, consenso. Las reglas de juego de todos no pueden estar al albur de las mayorías absolutas de nadie, tampoco de las suyas. Ustedes no son dueños de las cosas. Ustedes tienen el mandato popular de gobernar lo mejor que sepan. Creo que ustedes no saben hacerlo, pero es mi opinión, e intentaré demostrarlo democráticamente para ganarles en buena lid. Pero ustedes no saben aplicar la mayoría absoluta. Ustedes creen que la mayoría absoluta les permite hacer este tipo de cosas. Cambiar leyes como la del aborto sin consenso, imponer leyes como la de educación sin consenso, imponer esta elección directa de alcaldes, que, insisto, es un pucherazo en toda regla. Afortunadamente, lo dije antes, usted tiene razón, parece que se ha aparcado esto. Pues bien, que se aparque definitivamente. Digan ustedes alto y claro, no va a haber reforma de la ley electoral hasta pasadas las próximas elecciones. Y así todos podremos estar tranquilos. Mientras tanto, y para que no quede ninguna duda, y muy rápido, señor alcalde, nuestra propuesta de 2004, que sigue siendo la misma, decía: desbloqueo de listas electorales, debates obligatorios en medios de comunicación, regulación legal de la publicidad institucional y elección directa de alcalde. Y eso, paridad de sexos en la composición de las listas electorales. Esta es la batería de 2004, que seguro llevaremos a negociar, pero negociar bajo el prisma del consenso. No tenga ninguna duda a ese respecto. Así que, por favor, vote usted nuestra moción, que seguro que sus electores también lo agradecen. Gracias. Gracias, señor de Montoya. Bien, pues concluido el debate conjunto de los puntos 12º, 15º y 17º, procedemos ahora a la votación por separado. En primer lugar, del punto 12º, los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría el punto 12º. Pasamos a votar ahora el punto 15º, los que voten a favor, en contra, sí, en contra, abstenciones. Sí, correcto. ¿El voto de Izquierda Unida? Queda, les veía dudar. Queda rechazado por mayoría el punto 15º y el punto del punto 17º
presentado por Izquierda Unida, a petición de su portavoz, de la parte dispositiva decaería el punto tercero, ¿no es así? Bien. ¿Es necesario que se la dé? Pues con esa precisión procedemos a votar el punto 17º. Los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría. Y pasamos ahora al punto 13º. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a reforzar la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y aplicación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las Personas Necesitadas. Señor Martínez de la Sierra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. La Unión Europea ha aprobado, a través del reglamento número 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo del 2014, un fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas para el periodo comprendido entre el 2014 y el 2020, en el que los Estados miembros podrán comprar, entre otros, alimentos que serán entregados a través de organizaciones asociadas a las personas más desfavorecidas. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido el organismo responsable de la ejecución de los planes de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea, que se han venido desarrollando en España desde finales de los años 80, así como el encargado de convocar una licitación pública para llevar a cabo el suministro y distribución de los alimentos, establecer el procedimiento para la designación de las organizaciones asociadas y establecer los requisitos que deben cumplir las entidades sociales encargadas de la distribución de los alimentos en dichos planes. Las organizaciones asociadas, Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, el FESBAL, designadas por el FEGA, distribuyen los alimentos a más de 9.000 entidades que a su vez atienden a más de 2 millones de personas cuya situación económica o familiar de necesidad les impide adquirir alimentos de forma regular. Pues bien, el retraso en la aprobación de este fondo podría haber repercutido directamente en los más de 2 millones de personas que se han beneficiado del Plan 2013 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de nuestro país. El Gobierno de España ha previsto una dotación presupuestaria de 40 millones de euros en el presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria, como medida extraordinaria para dar continuidad al programa de alimentos a las personas más desfavorecidas durante el año 2014. Pero esta cantidad, destinada por el Gobierno del señor Rajoy, representa una reducción del 50% respecto al anterior plan. Es decir, el Gobierno popular pasa de disponer de 80,4 millones de euros en el año 2013 a disponer solamente de 40 millones para el año 2014. También en esta política social se deja ver la insensible tijera del recorte del Partido Popular. Es por ello que en la ejecución del Plan de Ayuda 2014 se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica de la compra, que pasa de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Asimismo, se aprecia una merma significativa en la calidad y variedad de los productos básicos. Numerosos colectivos han denunciado esta drástica reducción en la que desaparecen productos tan importantes como el aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva, sin valor añadido, y los cereales infantiles. Esta caída de la financiación va a suponer un serio y grave problema, porque la demanda de ayuda alimentaria no cesa de aumentar en nuestro país.
desde el 2011 se siguen sumando nuevos pobres provenientes de la clase media, castigada por la crisis y el creciente paro que a menudo recibe ayuda alimentaria para poder destinar el grueso de sus magros ingresos a la letra o a la renta de la vivienda. Así, se encuentran en la necesidad de solicitar ayuda a un banco nutritivo de alimentos para poder cumplir con otro banco, esta vez el financiero. Este es el motivo por el cual el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos, don José Antonio Busto, ha alertado al Gobierno de España, avisándole de que el Plan de Ayuda 2014 podría dejar sin ayuda alimentaria a 1 millón de personas en nuestro país. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación de este Pleno los siguientes acuerdos en los que se insta al Gobierno de España. Primero, reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos básicos de calidad a través de los presupuestos generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. Segundo, garantizar que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades. Y tercero, garantizar que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a las que ofreció el Plan 2013. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Martín de la Sierra. ¿Alguna cuestión más, señor Calle? Sí, para anunciar el voto favorable del Grupo de Izquierda Unida a esta iniciativa. Gracias, señor Delgado. Ahora sí, para posicionar nuestro voto, que será favorable. Gracias. Señor Juárez. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor alcalde. El posicionamiento del voto del Partido Popular va a ser de abstención. Señor Martín de la Sierra, dice usted que el Gobierno de España ha disminuido las ayudas a los más desfavorecidos. Tengo que decirle que eso no es cierto, señor Martín de la Sierra. El Gobierno de España desde el minuto cero ha trabajado y ha centrado sus esfuerzos en proteger a los más desfavorecidos. Debo recordarle, señor Martín de la Sierra, que la política antisocial del PSOE disparó la desigualdad. Tengo que recordarle que disparó el número de niños en riesgo de pobrezas, más de 500.000 niños en un año. Por otra parte, convirtió a España en el segundo país con mayor tasa de pobreza de la OCDE, señor Martín de la Sierra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado medidas desde el minuto cero, como desarrollar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, para reducir la pobreza infantil. Por otra parte, ha desarrollado el Plan Integral de Apoyo a las Familias, a través de medidas de conciliación y ayudas fiscales. También ha desarrollado el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, que nos convierte en el primer país en garantizar por ley la defensa del niño. Por otra parte, ha aumentado los fondos a través del Fondo Social Europeo para combatir la pobreza. Gracias a las reformas del Partido Popular, la pobreza y la desigualdad se ha reducido por primera vez en los últimos años. Tengo que decirle que el coeficiente de desigualdad en España, según el índice Gini, le voy a poner ejemplos muy puntuales. En el año 95, con el Partido Socialista, estaba en el 34%. Año 2004, con gobierno del Partido Popular, se bajó hasta el 31%. Con el Partido Socialista, en 2011, otra vez vuelve al 34,5%. En el 2013, 2 años después, ya habíamos reducido al 33,7% y seguimos reduciendo. Está bien y es importante destinar todos los fondos, recursos y medios a las personas desfavorecidas, pero hay que hacerlo según los principios de estabilidad presupuestaria, ya que conocemos todos los efectos de una mala gestión económica, señor Martín de la Sierra. Por lo tanto, no pueden decir ustedes que el Gobierno del Partido Popular está reduciendo la atención a los más desfavorecidos. No, está optimizando y atendiendo según las necesidades y atendiendo y colaborando con todas las entidades del tercer sector que están trabajando incansablemente y con toda la ilusión del mundo en atender a las familias que tan mal lo están pasando, vuelvo a recordar, por lo que hemos heredado del anterior gobierno socialista.
De momento, en mi primer turno, esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, señor Juárez. Señor Martín de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Señor Juárez, con todo el respeto del mundo, como sabe, y me aprecio, no sé de qué habla usted. No sé de qué habla usted. Y no sé qué describe. Todos los parámetros que provienen de la Unión Europea nos colocan a nosotros, pero muy cerquita de Grecia, en la cola, y muy alejados de Rumanía respecto de la desigualdad. Esto no lo digo yo, esto lo sabe todo el mundo, vamos. Cualquier vecino de Leganés que lea la prensa habitualmente lo sabe. Yo no sé, en fin, la perorata que me ha soltado. Que por otra parte entiendo que es difícil que usted justifique lo que yo le he leído, pero lo que yo le he leído son datos objetivos. Son datos objetivísimos, provenientes, como le he dicho, de la Federación de Bancos de Alimentos. Informes de la Cruz Roja, por no hablar de infinidad de asociaciones colaboradoras que usted conoce también, evidentemente mejor que yo, no me cabe duda, pero que también emiten esa valoración. Ojo, que esto es muy peligroso lo que estamos haciendo. Estamos hablando de hambrunas en el continente africano y no estamos atendiendo las hambrunas que se están produciendo en nuestro país. No ha dicho nada, evidentemente no ha dicho nada de la inversión que denunciamos nosotros y proponemos aprobar en esta moción. Y es que esta reducción del 50% que se está produciendo, pues va a hacer muchísimo daño. Usted no ha dicho nada. Simplemente decimos nosotros que lo que falta para cubrir el otro 50% lo cubran los presupuestos generales del Estado. Nada más. Usted nos ha contado una cantidad de cosas que bien, que me parece muy bien que se están haciendo cosas. Yo no digo que no, pero muy mal, muy mal. Y sobre todo, si nos ceñimos a lo que está pasando en Leganés. Todavía podemos recurrir al informe del año pasado que emitió Cáritas, que no ha sido el Partido Socialista quien lo hizo. Y simplemente en portada simplemente le leo lo que dice Cáritas, que no es sospechosa. 1.284 familias de Leganés viven en la extrema pobreza dependientes de la ayuda de Cáritas. 1.284 en Leganés. Entre 6.000 y 8.500 niños del municipio viven bajo el umbral de la pobreza y con carencias vitales. Usted me ha metido ahí un rollo de no sé cuántas cosas de planes infantiles. Esto lo dice Cáritas, como bien, yo sé que usted lo conoce muy bien. 10.000 menores de Leganés acuden diariamente al colegio sin desayunar. Lo sigue diciendo Cáritas. Yo sé que usted se ha preocupado por este asunto y sé que ha intentado poner remedio al tema. Y también sé que le ha resultado bastante difícil. La situación está como está. Pero, hombre, no se puede negar la evidencia. Habrá que seguir trabajando para intentar solucionar este dramático desaguisado que precisamente no la crea el Partido Socialista, como usted bien sabe. Ya llevamos 3 años, Bueno, 3.000 ciudadanos necesitan ayuda urgentemente del ayuntamiento y de sus convecinos. Estamos hablando de Leganés. Y usted me mete, pues bueno... Debe ir concluyendo ya, sí, señor Martín de la Sierra. Un discurso muy difícil de ubicar, tanto en el espacio como el tiempo. Igual está hablando usted, pues yo qué sé, de 3.500, o no sé, o no le puedo decir, ¿no? Y, hombre, decirme estas cosillas y recordarle yo este informe de Cáritas, no del PSOE, de Cáritas, ¿vale? Decirme esto y que todavía su partido se dedique a organizar actos de jura de banderas, que si la Vuelta Ciclista a España, en fin, estos despilfarrillos que parece que no tienen ninguna importancia, pero que sí la tienen, deberían destinar ese dinero, esa cantidad de dinero, simplemente a intentar paliarlo. Yo no digo que se solucione al 100%, sé que es difícil. Señor Martín de la Sierra, debe concluir ya. Gracias por su paciencia, señor alcalde. Gracias. Señor Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que es difícil de ubicar, y se lo digo también desde el respeto y desde el aprecio que usted sabe que le tengo, señor Martín de la Sierra, es su discurso. No sé si ha hablado de África, de Leganés, del Estado español. Las cifras que usted da están totalmente desubicadas.
Las políticas del Partido Popular, lo que es cierto y lo que es efectivo, es que van hacia el pleno empleo, que es la mejor política social que se puede implantar en este país, en cualquier comunidad autónoma y en cualquier municipio. Eso es en lo que estamos ocupados. Desde los servicios sociales, como usted bien sabe, que yo conozco muy bien, como usted bien ha dicho, ponemos todos los medios al alcance de los ciudadanos que peor lo están pasando, a arreglar el desaguisado que, vuelvo a repetir, hemos heredado de los gobiernos socialistas, para conseguir que esas familias vuelvan a tener una realidad social en el día a día lo más adecuada posible. Le vuelvo a decir que, a pesar de toda la situación tan dramática, efectivamente en el primer año 2013 se hizo una inversión de 80 millones de euros en el presupuesto del Fondo Español de Garantía. Y este año, acorde a datos estadísticos de la OCDE y a datos estadísticos de todas las ONGs con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, se ha establecido que con 47 millones de euros de kilos de alimentos se dotaba básicamente al Banco de Alimentos y a la entidad de Cruz Roja, por nombrar a las más destacadas, para que todas las familias españolas pudieran tener los medios necesarios. Por lo tanto, de verdad, no les puedo consentir, señor Martín de la Sierra, que ustedes vengan a darnos lecciones de lo social al Partido Popular, porque el que está trabajando por las familias más desfavorecidas es el Partido Popular, para arreglar el desaguisado que ustedes montaron. Muchas gracias. Gracias, señor Juárez. Un minuto para concluir nada más, señor Martín de la Sierra. Un minuto, señor alcalde, gracias. Vamos a ver que los datos están extraídos del informe de Cáritas. Señor Juárez, ¿me ha entendido? ¿Me ha oído? El informe de Cáritas, emitido en abril del 2013. Informe de Cáritas. La denuncia que hemos hecho y que ha motivado la presentación de esta moción proviene de don José Antonio Busto, que es el presidente, que se lo he dicho, de la Federación de Bancos de Alimentos. Y se han sumado a ello entidades como la Cruz Roja y otras más, que no son datos que me haya inventado. Si en el 2013 dispuso el Gobierno de 80 millones, en el 2014 va a disponer del 50% menos, 40 millones. Por lo tanto, eso pone en riesgo la alimentación de 1 millón de personas que se van a excluir. Pero es que esto es aritmética, ni siquiera es matemática. Esto es ni siquiera de AGB, de niños, de párvulos. Y, hombre, se lo tengo que decir una vez más, señor Juárez. España, datos objetivos de la Unión Europea, es la segunda nación, para desgracia nuestra, en pobreza y en desigualdad. Son datos objetivos que todos los vecinos saben, comprenden y, desgraciadamente, pues admiten. Claro, es que es así. Gracias, señor alcalde, nada más. Gracias. Bien, pues concluido el debate del punto 13º, procedemos a su votación. Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría el punto 13º y pasamos al punto 14º. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a extender el subsidio de desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como otros colectivos con dificultades específicas de inserción. ¿Quién tomará la palabra? Señora Masó. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, señor alcalde, por darme la palabra. Esta moción que presenta el Grupo Municipal Socialista tiene por objeto la extensión del subsidio de desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades. ¿Por qué presentamos esta moción? Porque la larga duración de la crisis económica que vivimos en la actualidad, junto con el sistema de protección español por desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus familias día a día sea más dura. Llevamos ya más de 6 años de una grave crisis económica. Según la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.600.000 personas en situación de desempleo, de las cuales solo cerca de 2 millones perciben algún tipo de prestación. El artículo 35.1 de la Constitución dice que todos los españoles tienen el derecho de trabajar y el deber de trabajar también. En el mismo sentido, el artículo 41 de la Carta Magna dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La encuesta de población activa nos dice que hay casi 4 millones de desempleados que carecen de todo tipo de prestación, vulnerándose, por tanto, los artículos de esta Constitución. Esta cifra estremecedora supone una grave injusticia social, teniendo en cuenta que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingreso económico. Casi 800.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Si pensamos que muchas de estas familias tienen hijos a su cargo, la situación se hace más dramática si cabe aún. UNICEF estima en más de 2 millones el número de niños y niñas españoles que viven en situación de pobreza. Qué pena que no esté el señor Juárez aquí en este momento. A este pleno municipal, el Partido Socialista ha traído, por ejemplo, diversas iniciativas para paliar la situación de los niños leganenses, sin que hasta ahora hayamos encontrado respuesta por parte del equipo gobernado por el Partido Popular. Ante estas cifras, el Gobierno ha respondido disminuyendo el gasto en prestaciones en los presupuestos generales del Estado y recortando la protección por desempleo mediante decretazos. Además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas con discapacidad y las personas mayores de 45 años. Una vez que han agotado la renta de inserción, no tienen ningún acceso a prestación. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de Diputados en el mismo sentido que esta moción, instando al Gobierno a ampliar la protección por desempleo a través del subsidio por desempleo regulado en la Ley de Seguridad Social de 1994. Esta proposición no de ley exige al Gobierno que se garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años. Básicamente, el subsidio se concederá por un periodo de 6 meses prorrogables de forma sucesiva, mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15%. La cuantía de estos subsidios será igual al 80% del IPREM vigente cada momento. A su vez, esta cuantía se incrementará en función de las responsabilidades familiares con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se aumentará en 100 euros cuando hubiera hijos o hijas menores a su cargo. También se insta al Gobierno a que tome medidas necesarias para facilitar la incorporación al empleo de las personas en desempleo de larga duración. Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de 1 millón de personas, según hemos calculado, en su mayoría con responsabilidades familiares que en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Leganés somete a la votación la siguiente moción en la que se insta al Gobierno de la Nación a, primero, modificar la vigente Ley General de Seguridad Social para que se amplíe la protección por desempleo. Segundo, este subsidio también se extenderá a las mujeres víctimas de violencia de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía o incapacidad, a las personas paradas mayores de 45 años también. Tercero, este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses prorrogables. Cuarto, este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de empleo baje por debajo del 15%. 5. La cuantía de este subsidio será igual al 80% del IPREM. Sexto, el Gobierno implementará un plan de empleo para las personas en desempleo de larga duración. Y, por último, este plan incluirá el aumento de dotación de técnicos necesarios de empleo para la atención individualizada de estas personas. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. Por parte de Izquierda Unida, señor Calle. Sí, gracias, señora presidenta, para anunciar nuestro voto favorable a esta iniciativa. Por parte del Grupo ULEG, señor Delgado. Sí, gracias, para posicionar nuestro voto a favor de esta moción. Gracias, señor Albo. Sí, muchas gracias. Pues nada, otra moción nacional que tenemos que debatir en el Ayuntamiento de Leganés y en el Salón de Plenos. Empezar diciéndole una cosa, sabe que además la trato con un especial respeto porque se lo merece usted. Que retiren la moción. Así, para empezar, que retiren esta moción. Y que retiren esta moción porque esta mañana hemos tenido conocimiento, y le leo una información que publica un diario, el Ministerio de Empleo
negocia con empresarios y sindicatos la puesta en marcha de un nuevo subsidio para hogares sin ingresos, una paga de unos 400 euros desde enero. La ayuda se incluirá como enmienda a los presupuestos y estará ligada a la formación y a la búsqueda de empleo. Y esto se enmarca dentro del compromiso adquirido en julio por el presidente del Gobierno con los agentes sociales. Por eso digo, han venido ustedes a pedir algo que ya se está haciendo público o semipúblico, que se va a llevar a cabo. Como decía, otra moción de la que se da traslado por parte de su agrupación, o de su partido en este caso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Como usted sabe, el pasado 9 de septiembre, esta misma moción, en formato de proposición no de ley, se discutió en el Congreso de los Diputados, la misma, tal cual. Lo que pasa es que en función de donde hablen ustedes, juegan con las cifras de una manera o de otra y le ponen apellidos. Me va a permitir que vaya primero a la forma y luego al fondo. En el Congreso dijo su compañera de partido, la señora Carcedo Roces, que eran 740.000 las personas que estaban en situación de desempleo sin cobrar prestación alguna. Lo dice el diario de Congresos y lo dijo su compañera. Aquí dicen ustedes que son 740.000 las familias que tienen a todos sus miembros en paro. El dato es importante y es distinto, ¿eh? A la hora de justificar cómo se va a pagar esto, porque, claro, dice uno, oye, sí, nosotros estamos a favor de lógicamente, de todas el tipo de prestaciones que no de subsidios. Nosotros añadimos algo que a ustedes se les ha olvidado aquí, que es la formación. Pues cuando intentan justificar el cómo se puede pagar esa propuesta, yo creo que hacen un juego un poco perverso de los números, ¿no? En el Congreso, su compañera dijo que se habían ahorrado este año 3.112 millones de euros en lo relativo a subsidios, y llega usted en su moción y dice que habla de graves recortes por valor de 2.236 millones de euros. Yo le hago una pregunta, o sea, ¿en qué quedamos? En el Congreso, si el Partido Popular ahorra, se ahorra y aquí se recorta, ¿o esto cómo es? Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo ahorrar que recortar, como no es lo mismo gastar que dilapidar, y desgraciadamente en el PSOE de dilapidar se sabe mucho. Pero voy al fondo un poco de esto, voy al fondo. Usted sabe que las prioridades, y todos lo saben en este país desde hace 3 años, las prioridades del Gobierno de la Nación son las personas y su acceso y el mantenimiento del empleo. Y como sabe también, en ese escenario, el pasado 29 de julio, se produjo un acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales que renovaba ese diálogo social y ponía en marcha una serie de medidas concretas a favor del empleo, en especial a las personas más alejadas del mercado laboral y en riesgo de exclusión social. Este es el acuerdo y este es el comunicado de ese acuerdo. Gobierno de España, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y CEPIME. Una mesa de trabajo por el bien de los españoles. A primero de este mes, de septiembre, justo antes además de ese debate que hubo en el Congreso el día 9 de septiembre, el Consejo de Ministros, como base de este acuerdo al que me refería, de Gobierno e interlocutores sociales, aprobó un paquete de medidas. Entre esas medidas, con la intención de modernizar los servicios públicos de empleo e impulsar la activación para el empleo, estaba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 14-16, la próxima Cartera Común de Servicios o la próxima reforma del sistema de formación profesional. Hombre, entenderá usted que mi primera petición ha sido que retiren ustedes esta moción, pero en el caso de que no lo hagan, tiene que entender que por nuestra parte es un poco de perogrullo, pero tiene que ser así, la no aceptación de su propuesta, porque se han puesto en marcha y porque se continúan poniendo medidas dirigidas a la recuperación del empleo. Y le vuelvo a repetir, la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy es el empleo y las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, que por cierto empiezan a dar sus frutos. 321.000 afiliados más a la Seguridad Social y 270.000 parados menos en el último año. Hay una cosa que está muy clara y parece que es un dogma, pero es que es así. La reforma es la vía más sólida para la recuperación del empleo. Y en esa reforma y en esas medidas de este acuerdo entre Gobierno e interlocutores, es evidente que no han quedado fuera, muy al contrario, las personas en situación más vulnerable. Y para ello, y para ellas ha habido una serie de medidas específicas, como es la reforma y el refuerzo del Plan Prepara, como es, además, concentrar la ayuda en los parados de larga duración o con responsabilidades familiares. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, una diferencia, que ustedes han llegado tarde cuando ya se había empezado a hacer. Y cuando les digo esto, además, les digo que hay cifras que demuestran de lo que estamos hablando. 48.000 personas con cargas familiares han percibido ayuda ampliada al 85% del IPREM, que alguno dirá, ¿eso qué es, lo del IPREM? Pues es el índice que se toma en España de referencia para la concesión de ayudas, que no todos porque tienen por qué saberlo. Además,
Como usted también sabe, en enero de 2013 se estableció la prórroga automática del plan Prepara por cada 6 meses hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 20%. Y para terminar, indicarle en esta primera intervención 2 cosas. Una, con el Gobierno de Mariano Rajoy se han puesto en marcha y se refuerzan medidas para atender a los colectivos más vulnerables de forma acorde con la excepcional situación que, como decía usted, ha atravesado el mercado laboral español. Y esto, por cierto, contrasta y de qué manera con la pasada legislatura, en la que, a pesar del descenso de más de 10 puntos en la tasa de cobertura, la única medida que se tomó fue la previsión del Prepara durante 6 meses en el año 2011. Y le decía antes una cosa, y es que esta, además, su propuesta y su moción se olvida de algo que para nosotros es importantísimo. Más allá de la ayuda económica, las políticas de activación para el empleo. No existe una unión ni en eso ni en la formación. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señora Masó. Bueno, pues concretando de lo que nos ha relatado usted, que usted dice que se va a recoger en los presupuestos del Estado, pues ya lo veremos si se recogen y entonces pues valoraremos si efectivamente han hecho ustedes los deberes. Mientras tanto, pues los mantendremos en cuarentena porque también estamos acostumbrados, y en este caso, por suerte, la ley del aborto, que la hayan retirado. También comenta usted que está, no ha dicho la palabra cansado, pero bueno, ha hecho cierta ironía con respecto a mociones nacionales. Pues aquí tenemos una hoy en este pleno, moción presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar la reforma de la ley electoral. Fíjese, como no hemos descubierto nosotros nada y ustedes tampoco, porque todas las direcciones nos mandan mociones para que presentemos la suya, la mía y las de los demás. Dice de que el Partido Socialista dilapida el dinero público. Pues yo le voy a recordar, por ejemplo, las dilapidaciones del dinero público por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, en nóminas o en minutas para abogados, porque no hacen más que recurrir, aunque sepan que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero como es gratis para ustedes, para sus bolsillos, pues recurren sin ningún tipo de miramiento por el dinero público. Vueltas ciclistas que se contratan supuestamente porque vamos a recibir una serie de ingresos que luego nadie es capaz de justificar porque solo están en las mentes calenturientas de algunos. Escenificaciones de guerras y chupipandas, señoritas Selas o señoras Selas, perdóneme, porque ustedes también hacen chupipandas, esas que le gustan tanto a ustedes decir. Luego, hablan también ustedes de que toman medidas. Pues sí, toman medidas, y yo no lo voy a negar que el señor Rajoy esté muy preocupado por el paro, como todos los que tenemos vocación pública de ayudar a los ciudadanos. Todos tenemos la misma intención de solucionar el problema del paro. La verdad es que de distinta manera, ¿no? Y estas medidas, por lo visto, son insuficientes. Por eso hemos traído esta moción, porque son insuficientes. Y usted me dirá muchas cifras, todo lo que usted quiera, pero le voy a decir una cosa. Mientras, por lo menos para mí, mientras que haya una sola persona en este país que no tenga ningún tipo de ingresos, mientras que solo haya una persona, me da lo mismo si son 800 que son 700. Las encuestas a mí me importan poco, se lo voy a decir. Pero como una persona que tiene sensibilidad política y sensibilidad personal hacia las necesidades de los demás, que yo creo que todos los políticos deberíamos tener, a mí no me importan las encuestas, si son 700 o 800.000 familias, me importa que aunque solo haya una, me importa. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. ¿Alguna cuestión más? Señor Álamo. Gracias, señor alcalde. Yo no se lo iba a recordar, señora Masó, pero es que me refresca usted la memoria. Me pareció leer hace unos meses en El Mundo un titular de una información que decía 2,1 millones de euros en pastelitos orientales y no sé cuántas cosas más. Yo lo leí, Mire, yo me imagino que ustedes de vez en cuando hacen esos juegos de palabras que uno mezcla letras a ver qué sale. Y yo le voy a proponer a usted un juego de palabras, que mezcle paro y azote. Mézclelo. Le va a salir zapatero. Paro y azote. Mezcla usted las letras y sale zapatero. Que fue ese señor, que usted lo decía en la exposición de motivos, que no tuvo en cuenta, primero, que había una crisis, segundo, que podía haber sido larga, y tercero, que a la hora de tomar medidas, lógicamente las tomó 3 años tarde. Y eso quiere decir que, evidentemente, 3 años tarde, cuando llevamos 7 de crisis, llevamos mucho de retraso. No creo
que deberían ustedes salir a enmendar la plana, siendo además el mismo partido que ha sido responsable de una destrucción de empleo sin precedentes en nuestro país. Pero es que además, y esto me va a permitir que se lo diga desde el respeto absoluto, cuando ustedes hablan y ponen juntas las palabras paro, desempleo, pues a uno le viene a la cabeza la Junta de Andalucía y los seres. Y entonces le sale una urticaria. O sea, directamente cuando ustedes empiezan a hablar de desempleo, a uno le sale urticaria. Anteriormente le cité el acuerdo para fortalecer el crecimiento económico y el empleo del pasado 29 de julio. Mire, es este. Y mire lo que dice en sus páginas 1, 13 y 16. En la página 1 habla de que el Gobierno y los interlocutores sociales consideran que nos encontramos en un escenario que demanda actuaciones vigorosas que contribuyan a intensificar la recuperación y acelerar la creación de empleo. En la página 3, mire usted, habla de los parados de larga duración, que necesitan mejorar su empleabilidad y protección ante las situaciones de necesidad. Y en la página 16 se habla de las medidas específicas de la protección a los parados de larga duración en situación de especial necesidad. Pues le voy a concluir. Ustedes se pasaron el verano arreglando la sucesión del secretario general de su partido a nivel nacional. Cuando llegó había que contar algo. Y el problema es que se pusieron a contar, por ejemplo, cosas como estas. Y se les olvidó algo importantísimo, y es que ya había pasado, ya se habían sentado los agentes sociales con el Gobierno para poner en marcha esa serie de medidas. Mire, ustedes son el Partido Socialista Obrero Español, y eso pesa mucho, para bien, en muchos casos y para menos bien en otros. Ustedes saben lo que es gobernar, pues lo saben, y aunque lo hagan mal, que lo hacen, saben lo que es. Por eso yo le decía antes que retiren esta moción, pero que la retiren porque se ha debatido en la Cámara correspondiente y no prosperó. Se ha debatido, o sea, segundo, porque lógicamente este salón de plenos, usted decía antes, mociones nacionales, pues sí, hay mociones que afectan directamente a la forma de gobernar la ciudad y hay mociones en las que difícilmente nosotros podemos hacer algo. Este salón de plenos puede tomar una decisión, un posicionamiento, pero poco más. Porque el acuerdo, además, que le he citado anteriormente, que es este acuerdo entre Gobierno e interlocutores sociales, hay un activo muy importante. Antes decía el señor Gómez Montoya, hablaba del consenso. Pues eso es precisamente lo que ese acuerdo ha hecho, impulsar ese consenso y el diálogo social con los interlocutores. Y por eso, y como de lo que se trata además es de respetar los plazos que esos propios agentes sociales y el Gobierno se han dado, por eso le decía que a ese trabajo es al que se deberían sumar ustedes y no a otro, a ese documento de trabajo. Y, por terminar por donde empezaba, a esa noticia, afortunadamente, que conocíamos hoy, de que los hogares sin ingresos van a recibir una paga de unos 400 euros desde enero, que es básicamente lo que ustedes vienen hoy a pedir a este salón de pleno. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señora Selas. Sí, buenas tardes, señor alcalde. Por alusiones, que quisiera saber qué es eso de las chupipandas, ¿se me lo puede explicar? Pues dicho queda, señora Masó. Cuchipanda, chupipanda, tiro de globo, lo que usted quiera, señora Selas. No lo explica, señor alcalde. Pues no sé, será un neologismo. ¿Será que no tiene nada más con lo que llenar la moción? Gracias. Será un neologismo, me imagino que se referirá a cuchipanda, que esa voz sí la reconoce el Diccionario de la Real Academia. Uy, y tantas otras. Y dice, comida que toman juntas y regocijadamente varias personas. Bien, pues su turno de conclusión, señora Masó. A lo mejor en los pastelitos orientales estaban algunos de ustedes, o algunos de sus compañeros de otras legislaturas. Vamos a ver, después de tragarme todo el argumentario pepero, que parece ya que estamos en campaña electoral, vamos a lo concreto. Vamos a ver. Básicamente, ustedes proponen la ayuda de los 400 euros. Eso significa reconocer que hay gente que está necesitada de esos 400 euros porque no recibe ningún tipo de ingresos, ¿sí o no? ¿No? Lo reconocen, porque si no, no estarían poniendo los presupuestos supuestamente los 400 euros. Primer silogismo. Segundo, si hacen falta, mi propuesta, y por eso no la podemos retirar, sino que si acaso complementaría la suya, es que hay otros colectivos de personas, aparte de aquellas que llevan cargas familiares y un periodo muy prolongado de desempleo, como son aquellas mujeres, y como usted es concejal de mujer, lo va a entender perfectamente, aquellas mujeres que han sufrido una situación de violencia de género, especialmente por sus dificultades a la hora de poder encontrar trabajo, también solicitamos que se incluya en esta ayuda.
Aquellas personas que tienen una situación de más de 45 años que también les resulta muy difícil encontrar empleo, también queremos que se incluya. Aquellas personas con discapacidad que también tienen un perfil más complicado a la hora de buscar trabajo, también queremos que se incluyan dentro de nuestra propuesta. Si no excluye la suya, al contrario, la complementa, y como ustedes mismos reconocen que hay un sector que necesita ayuda, por eso les propongo que acepten la nuestra y voten a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. Bien, pues concluido el debate, pasamos a la votación del punto 14º. Los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría el punto 14º y si les parece hacemos un receso de 10 minutos.